García, secretario general del SESCAM, y Ana María Saavedra, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Toledo. Y, por supuesto, bueno, van a decir unas palabritas. Primero empezará Ana María Saavedra. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitar al Ayuntamiento de Toledo a esta inauguración, a esta presentación de estas jornadas sobre fibromialgia y fatiga crónica. Es verdad que los ayuntamientos, digamos que no tenemos ninguna competencia en materia sanitaria, pero sí tenemos competencia en materia de asociacionismo, de relación con las asociaciones, con las entidades, y desde luego desde el Ayuntamiento de Toledo, con esta asociación en concreto, con la de Toledo, llevamos muchos años conociéndonos, llevamos muchos años apoyándoles. De hecho, bueno, pues la sede de la Asociación de Toledo está cedida en un local municipal. Yo creo que esa sí que es nuestra parte que podemos aportar los ayuntamientos, el estar al lado de las asociaciones, apoyándoles, porque yo creo que todos, a nadie se nos va a escapar la importancia que tiene el asociacionismo, las asociaciones y sobre todo las asociaciones que tienen que ver con diferentes patologías y diferentes enfermedades, porque a veces las administraciones reaccionamos cuando hay un colectivo que se une con un objetivo específico, en este caso una patología en común, una enfermedad, y como decía, las asociaciones reaccionamos a veces un poco tarde y vamos un poco a remolque de lo que las asociaciones demandan, porque realmente quien conocen, quien saben y quien sufren en sus propias carnes son los propios afectados y todo su entorno, la familia también. Entonces, como decía, muy importante que las asociaciones apoyemos, o sea, que las administraciones apoyemos a las asociaciones. El Ayuntamiento apoya a la Asociación de Toledo, supongo que el resto de las asociaciones en cada una de sus localidades pasará lo mismo. Por lo tanto, bienvenidos a la ciudad de Toledo, en este día así un poco nublado, pero seguramente que luego saldrá el sol o lloverá, no sabemos. Pero seguramente que ustedes, a través de esta jornada, de las experiencias, de los profesionales, de todo lo que vayan a tratar, bueno, pues saldrán enriquecidos, y saldrán enriquecidos personalmente, pero yo creo que también para el resto de la sociedad, porque al final uno no trabaja para sí mismo, trabaja para los demás. Por lo tanto, creo que todo lo que vaya a salir de esta jornada nos va a beneficiar a toda la población. Así que bienvenidos a Toledo otra vez y gracias por habernos invitado al Ayuntamiento. Y bueno, yo en representación del alcalde de Toledo estoy aquí apoyando e inaugurando esta jornada. Muchísimas gracias. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a estar aquí, a acompañarles en este acto inaugural de esta primera jornada regional. Y es verdaderamente un motivo de satisfacción para nosotros cada vez que hay un encuentro de profesionales sanitarios y de pacientes. Y es un motivo de satisfacción porque cada vez más nos enfrentamos a una sanidad en la que el paciente debe ser el centro de todo el Sistema Nacional de Salud, de todo el SESCAM, en el que las administraciones y los expertos, así como las demás entidades privadas, trabajemos en torno a él. Cada día necesitamos abordar las patologías, y en este caso la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, con la colaboración no solamente de los expertos, no solamente de los profesionales, sino cada día más con la implicación de los pacientes y de su entorno familiar. Necesitamos cada día un paciente más experto, más formado. Y para ello lo que disponemos, lo que queremos y lo que ponemos a disposición son profesionales altamente cualificados para identificar mejor
las patologías, los síntomas, que en este caso de las patologías que nos ocupa es una parte principal, un buen diagnóstico y también buscar la mejor solución terapéutica. Necesitamos profesionales y ponemos a disposición profesionales que puedan ayudar a la formación de los pacientes en el manejo de su tratamiento, en el manejo de la incidencia de su enfermedad en su entorno social y también, como no, formar a ese entorno social para que comprenda y que entienda lo que está pasando en nuestros pacientes. Por eso creo que este tipo de encuentros sí es súper necesario en todas las especialidades médicas y con todas las patologías. Creo que, y estamos convencidos de que con las patologías como la fibromialgia, como el síndrome de fatiga crónica, es más que necesario. ¿Por qué? Porque no les voy a decir yo nada nuevo, y menos que no soy médico, pero sabemos que presentan síntomas muy parecidos, que es muy difícil identificar y que encima muchas veces se asocia a somatizaciones o a síntomas de otras patologías que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con fibromialgia, la incidencia que tenemos, la prevalencia que tenemos es un 2,7. Y la evidencia, aunque tenemos pocos datos debido a la dificultad de su seguimiento e identificación, podemos decir que en Castilla-La Mancha el 95% de los pacientes que tenemos identificados, que están diagnosticados de fibromialgia, son mujeres. Y el 80% de todos los pacientes en edades comprendidas entre 36 y 65 años. Ya empezamos a disponer de datos para proceder a un mejor abordaje de esta patología, que sin embargo en el síndrome de fatiga crónica nos es más difícil, o por lo menos lo que nos trasladan los profesionales, dado que la prevalencia simplemente indica un 0,5%, pero estamos convencidos de que los pacientes son muchos más porque no están indicados ni están diagnosticados de este síndrome de fatiga crónica. Además, síndrome de fatiga crónica que muchas veces se confunde con la fatiga crónica y no se diferencia cuando son dos cosas y dos patologías o síntomas muy distintos. Y son importantes estos encuentros, como digo, desde una perspectiva clínica. La dificultad de diferenciar y de distinguir las enfermedades, identificar y diagnosticar bien estas enfermedades, pasa por un buen juicio clínico. Disponemos de alguna metodología, de algún aparataje, pero verdaderamente el juicio de los profesionales, la valoración tras un estudio pormenorizado de la anamnesis y de los antecedentes, pues es la que determina que se indique o que se reconozca esa patología que muchas veces no está reconocida. Por ello es importante que se intercambien las experiencias entre los profesionales, que se construyan y se tiendan puentes y que la experiencia de Talavera pueda verse reflejada también en Guadalajara y pueda verse extendida al resto de la comunidad. Y también desde el aspecto social. Hoy tenemos una concurrencia grandísima y también saben cómo inciden las enfermedades, estas enfermedades en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el laboral, en el día a día. Y yo permítanme que les lea unas frases de unas pacientes. Pues por ejemplo, Maripaz, seguramente que les suenen estas palabras. No es todos los días, pero a veces siento un hormiguero en todo el brazo, en las piernas, unos calambres. O por ejemplo lo que decía Mariola, es como si el mundo se me hubiera caído encima, como si pesara 1000 kilos. O, como dice mi madre, es una pena porque no os imagináis lo que estoy sufriendo con esto. Esos son testimonios que reflejan verdaderamente un aspecto social que excede de lo clínico, pero que también tenemos que abordarlo y tratarlo. Y por ello es muy importante la labor que realizáis desde las asociaciones, desde la Federación de Asociaciones, con esas 14 asociaciones que tenemos en nuestra comunidad autónoma, para llegar donde nosotros nos llegamos, para con esos recursos de fisioterapia, recursos sociales, recursos informativos, de formación. Eso es muy importante y quiero alabar en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha el papel que, como bien decía Ana también, el papel de las asociaciones, que es fundamental, y que las administraciones públicas, tanto desde los ayuntamientos como desde las diputaciones o desde la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, debemos apoyar. Yo no quiero extenderme más y quiero simplemente pedirles las conclusiones que extraigáis de aquí, de estas jornadas, de esta primera jornada, tanto del aspecto clínico como del aspecto social, y que aprovechéis el intercambio de experiencias entre vosotros
planteéis todas las dudas, todas las cuestiones que tengáis a los magníficos profesionales que han venido a compartir sus experiencias y que no se quede nada en el tintero, porque siendo más expertos, conociendo mejor nuestra enfermedad, podremos atajarla mejor y también podemos comprender mejor al enfermo. Muchísimas gracias y que sea un éxito. Bueno, pues aprovechando que está aquí el señor Sanz, los enfermos de fibromialgia y esta federación le vamos a hacer una petición. Y es que tenemos un plan estratégico muy elaborado, muy trabajado por profesionales, por enfermos, que está en un cajón. Está perdón, no se me oye. Hay un protocolo excepcional, pero sigue en ese cajón. Lo hemos intentado de todas las formas que ese protocolo salga y no hay forma. Parece, por sus palabras, que usted entiende muy bien lo que es esta enfermedad. Le pedimos ayuda. Trasládelo, por favor, a este gobierno, que nos eche una manita, que no es tan difícil, porque ese trabajo ya está hecho. Bueno, Milagros, por desgracia, sí conozco bien esta enfermedad. Como he dicho, mi madre la padece desde hace muchos años y todos los días llevo un poquito de carga de culpabilidad por no haberme dado cuenta de lo que tenía antes, ¿no? Está claro, pero bueno, lo importante es que no está en un cajón, que creo que está colgado en vuestra página web y que yo mismo, en cuanto llegue a casa, lo descargaré y se lo haré llegar a la Dirección General de Atención Sanitaria, así que no habrá que esperar a abrir el cajón. Para eso tenemos las nuevas tecnologías, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. No me lo había dicho Frutos. Es inevitable. Para eso estamos. Quedan inauguradas estas primeras jornadas regionales y deseo que sean las primeras de muchas. Muchísimas gracias. Decir que la doctora Emi Soler Altarriba no ha podido asistir por problemas familiares, entonces que disculpéis su ausencia, pero tenemos aquí alguien que puede hacerlo estupendamente, entonces puede suplir las dos, ¿vale? Bien, doctor Javier, voy a leerlo porque soy incapaz de recordar todos los datos. Doctor Javier Rivera Redondo, especialista en reumatología, unidad de fibromialgia, servicio de reumatología, Instituto Provincial de Rehabilitación, Hospital Universitario Gregorio Marañón. Que es un estudio epidemiológico sobre los aspectos sociolaborales y familiares de esta enfermedad. Yo creo que este tipo de estudios son muy interesantes. ¿Se me oye bien? No sé si hay un poquito de reverberación. Un poquito, ¿verdad? Voy a alejar esto. Yo creo que estos estudios son muy interesantes porque hacen una fotografía, una instantánea de cuál es la situación de una enfermedad. Esta instantánea, os digo que no la tenemos en todas las enfermedades, ni muchísimo menos. Yo creo que las enfermedades, cuanto más complejas, cuanto más complicadas, cuanto más impacto producen en la vida del paciente y en el aspecto general de la sociedad, más necesitan de este tipo de fotografías. Es decir, debemos saber muy bien qué es lo que estamos tratando y qué es lo que estamos haciendo todos. Es decir, primero los profesionales, los enfermos también, saber, digamos, lo que posibilidades tienen, y las autoridades sanitarias, como comentaban antes las personas que han inaugurado la conferencia, pues saber por dónde tienen que ir, porque yo creo que en esta historia estamos metidos todos y se trata de que entre los esfuerzos que realicemos todos pues se llegue a la mejor solución posible. Así que estos estudios epidemiológicos son interesantes fundamentalmente desde ese punto de vista. Os puedo contar también un poco el origen de este estudio en la Fundación FF, en el comité científico del que tengo el honor de ser uno de los miembros. Bueno, pues se discutió en un momento determinado pues una serie de líneas donde podíamos realizar trabajos útiles para el entorno de esta enfermedad.
Y hace ya varios años, no recuerdo cuántos, pero hace varios años ya se decidió que este podía ser un buen proyecto, se puso en marcha y el proyecto pues ha culminado ya en este trabajo que os voy a presentar, en un proyecto que hay que os va a presentar por encima Antonio Collado a continuación. Y deciros también que este trabajo, el EPIFAC 3, pues ha sido recientemente aceptado en una revista internacional de acceso libre, con lo cual pues esperamos que tenga un índice de impacto importante en la sociedad científica. Bueno, sin más historias, os paso a contar lo que es el EPIFAC. Este EPIFAC 3, que así lo hemos denominado, es un estudio sobre pacientes, es decir, nos interesa la foto del paciente. En el estudio EPIFAC 4 nos interesa la foto del profesional, la foto del sanitario que atiende al paciente. Así que aquí os voy a hablar exclusivamente de lo que es el aspecto paciente. Es el impacto familiar, cómo repercute en la familia, en el trabajo, en el entorno social y económico del paciente con fibromialgia. Os voy a dar unos datos, espero que no os aburra demasiado porque son muchos porcentajes y muchas cifras que a veces bailan un poco al final en la cabeza. Quedaos con lo que os interese. Y los datos, pues como os decía, estarán próximamente en la publicación que salga y que será de acceso libre, como decía antes. El estudio EPIFAC 4, que es el que os presentará Antonio, es sobre profesionales sanitarios, médicos de atención primaria, básicamente, por un tema que veréis dentro de los resultados que os voy a contar. Bien, ¿hay algún antecedente de estudios sociosanitarios y epidemiológicos en pacientes con fibromialgia? El primero de ellos es el EPISER, que fue un estudio que se realizó en el año 2002 dentro de la Sociedad Española de Reumatología y dentro de un estudio mucho más general, que era un estudio sobre la epidemiología de las enfermedades reumáticas en España. El objetivo eran las enfermedades reumáticas y dentro de las enfermedades reumáticas, como no podía ser de otra forma, la fibromialgia también tuvo su apartado. En el apartado de la fibromialgia, el resultado, los hallazgos más interesantes que salieron de aquel estudio es que conocimos que en España la afectación es del 2,3% de la población general mayor de 18 años, estudios que se realizan en población adulta por la dificultad que tenemos en la población pediátrica. La distribución en nuestra población española era de 21 mujeres por cada hombre, con un 4,2% mujeres y un 0,2% en hombres, y la edad media entre 40 y 49 años, el punto exacto era 47 años de edad media, ¿no? Yo creo que estas cifras, además, son casi una constante en todos los estudios que hacemos, lo hagamos como lo hagamos. Simplemente deciros aquí un tema que también está tomando importancia últimamente, y es que parece que la fibromialgia no es tan solo una enfermedad de mujeres. El problema es el reconocimiento que hacemos de la enfermedad, los criterios que establecemos, las vías que tenemos de discriminación que nos excluyen a los hombres. Pero sospechamos que la prevalencia probablemente sea mucho más alta en los hombres y, sin embargo, todavía con las herramientas que tenemos no somos capaces de descubrirla, ¿no? Recientemente sabéis que han salido unos nuevos criterios, los ACR 2010. Estos criterios permiten ya un mayor porcentaje de hombres porque incorporan otra serie de síntomas y otra serie de signos para el diagnóstico de la enfermedad. Tuvimos también ocasión de hacer un estudio muy interesante a nivel nacional, multicéntrico, donde prácticamente participamos toda la gente que estamos metida en fibromialgia, en estudio de fibromialgia en España. El estudio era un estudio que denominamos ICAF, por el acrónimo del Índice Combinado de Afectación en Fibromialgia. El objetivo fundamental, como podéis observar ahí, era elaborar un cuestionario. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos es la herramienta para medir la afectación de los pacientes con fibromialgia. Entonces, el objetivo era elaborar la herramienta y así denominamos al proyecto, que se llamaba ICAF. La herramienta ha salido y aquí pues he aprovechado el foro para contaros que es una herramienta magnífica, es decir, es una herramienta que nos permite cuantificar de una manera mucho más precisa no solo la cantidad de afectación que tiene el paciente, sino encima saber
si me permitís la expresión, de qué pie cojea el paciente, porque no todos los pacientes son iguales. Entonces, lo que no podemos es dar a todos el mismo tratamiento cuando hay pacientes que van por un lado y hay otros pacientes que van por el otro. Es decir, hay pacientes que necesitan que apretemos en un sitio frente a otros que necesitan que apretemos en otro sitio distinto. Y el ICAF nos permite distinguir de una manera muy razonable. Yo lo llevo usando ya varios años, es el único instrumento que utilizo ahora en la consulta y los resultados que me ofrece en mi práctica diaria son magníficos. Pero nos permitió mucho más, nos permitió conocer el consumo de recursos, la utilización de recursos sanitarios en España, porque esto es un tema que preocupa a las autoridades sanitarias, como es lógico, ¿no? Entonces, estos datos, esta fotografía de estos datos, el ir a los gestores sanitarios con cifras, datos, euros, visitas, cirugías, tal, les deja desarmados de alguna forma, es decir, desarmados en el buen sentido de la palabra. Es decir, ya no es que vayas diciéndole que es que tienes una enfermedad muy grave que la gente lo pasa muy mal, sino que es que, mire, tengo una enfermedad muy grave que la gente lo pasa muy mal y encima pues hacen tantas visitas, toman tantos medicamentos, se operan tantas veces, ingresan tantas veces. Y aquí ya no hay más que hablar, es decir, son los datos que están sobre la mesa. Bien, pues esto nos permitió conocer, por ejemplo, que la fibromialgia pues es una enfermedad que está en el uso de recursos sanitarios entre la artritis reumatoide, que es la enfermedad más importante de las que tratamos los reumatólogos por la complejidad que tiene, y la artrosis, que como sabéis es la enfermedad más común. A partir de los 40-50 años, el que no tenga artrosis, pues es que es un superhombre o una supermujer, ¿no? Entonces, la fibromialgia la hemos posicionado, sabemos que está exactamente entre medias de las dos, es decir, que el uso, el consumo, el impacto que tiene en lo que es el medio sanitario es muy importante. Y nos permitió también más conocer aspectos laborales de la fibromialgia, ¿no? Es decir, sabemos que es un punto muy débil en el paciente con fibromialgia el tema laboral, porque se le exige una serie de cosas que el paciente no es capaz de hacer. Y bueno, pues tal y como funcionan las cosas, no ahora, que por supuesto funcionan así, sino ya desde hace muchos años, pues los empresarios o los jefes o quien sea, pues le invitan al paciente a abandonar el trabajo, ¿no? Y eso pues es lamentable en una sociedad, pues digámoslo, del nivel de la sociedad española. Bueno, todas estas historias las entendimos, las comprendimos o las visualizamos ya en estos estudios previos, pero faltaban cosas. Faltaba, por ejemplo, el impacto familiar, es decir, cómo repercute la enfermedad en la familia, qué coste económico tiene, porque si los pacientes pierden el trabajo, esto tiene una repercusión económica. También nos interesaba conocer este recurso económico que emplea la familia del paciente con fibromialgia. Y luego, ¿qué respuestas hay de todos los entornos cercanos al paciente, ¿no? Sanitario, laboral, familiar, etcétera, para ver un poco por dónde tenemos que ir a la hora de hacer los esfuerzos que tenemos que hacer para solucionar la vida de estos pacientes, ¿no? Todas estas preguntas que están aquí esquematizadas no teníamos respuestas y el EPIFAC trata de dar respuesta mediante este estudio epidemiológico. Por lo tanto, el objetivo del estudio era conocer el impacto en las esferas familiar, laboral, sanitaria y social de los pacientes afectados fundamentalmente con estas enfermedades. Y luego identificar las estrategias las estrategias de cara a las intervenciones que debemos hacer para reducir los efectos negativos que estas enfermedades tienen en la vida del paciente. El diseño del estudio, los estudios epidemiológicos tienen un diseño muy complejo, porque son estudios que lo que tienen es, como os decía al principio, que mostrar la fotografía de la enfermedad. Y mostrar la fotografía de la enfermedad, si algunos sois fotógrafos o fotógrafas, sabéis que es complicado, ¿no? El escenario, el enfoque, el punto, el sitio, la luz, tal, es muy complejo. Bueno, pues esto trasladado a lo que es un estudio de investigación es igual de complejo, ¿no? Es decir, necesitamos saber que lo que estamos haciendo representa lo más acertadamente posible a la población de pacientes con fibromialgia. Por lo tanto, la metodología es muy compleja. Yo os he traído aquí algunas diapositivas sobre metodología que espero que no os aburran, porque voy a intentar resumirlas con los datos más, más manejables. La población de estudio es los pacientes con fibromialgia, obviamente. El ámbito del estudio es España, es decir, es el global. Es decir, nos interesa que esté representado, pues no sé, desde el pueblito más pequeño hasta la gran capital de provincia o la capital de España, ¿no? Los criterios de inclusión
que sepamos que estamos hablando de fibromialgia. En ese momento, como los únicos criterios que había funcionando eran la CR90, pues son los que echamos mano de la CR90. No es muy relevante, pero sí es importante a la hora de la publicación, porque luego es lo que te exigen. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Pues mire, estamos hablando de pacientes con fibromialgia con criterios ACR90. Y ahí zanjamos la cuestión porque sabemos que es una población pura de pacientes con fibromialgia. Son, como veréis, detalles puramente metodológicos, ¿no? La representatividad, pues claro, no es lo mismo una ciudad de 3 millones de habitantes que un pueblo de 300 habitantes. Es decir, la historia es muy distinta. Es decir, coger uno en un pueblo de 300 habitantes, pues significaría coger 300.000 en una ciudad, en una capital de provincia, ¿no? Pues entonces pues no tiene demasiado sentido. Entonces se busca, en función de municipios, locales, ciudades, tal, se estratifica y lo que se intenta es tener una representación, pues eso, real de la sociedad, ¿no? Como veis en la última parte, aquí en esta parte de aquí abajo, se ve, ¿no? Sí, ahí eso es. Pues el tamaño del municipio, centro de salud, número de pacientes que atienden, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esta es un poco la escalera, digámoslo, epidemiológica de cómo se va seleccionando al paciente. Se comienzan con... Aquí, como veis, está la escalera un poco metodológica. Se partieron de 2.980 centros de salud del Sistema Nacional de Salud. Se, eligen 54 centros que cumplen ya con unos criterios, aceptan 52 y al final la respuesta, porque también esto tiene que ser un tema voluntario, pues aceptan 35 centros de salud localizados o diseminados por toda España. Y con los pacientes pues se hace una historia parecida, se intenta seleccionar una muestra representativa, se parte de esos 35 centros de 530 pacientes, responden 375 pacientes y luego con una respuesta válida porque completan, digámoslo, todos los requisitos del estudio, pues 325 pacientes. La tasa de respuesta fue del 60%, 61 como veis ahí. Es una tasa mejorable para un estudio epidemiológico, pero también hay que tener en cuenta pues, la complejidad y la envergadura del estudio. Yo creo que esto es un nivel razonablemente satisfactorio, que es lo que llevó a seguir adelante con el estudio. Esta es la representación de las comunidades autónomas. Como veis, ahí están prácticamente todas. Y las que no están, como la Comunidad Valenciana, el País Vasco y La Rioja, pues bueno, fueron por problemas diversos y esto no iba a invalidar el estudio, con lo cual seguimos adelante. Bien, el diseño del estudio fue de un reclutamiento de 1 año y pico aproximadamente y el cuestionario pues se dividía en 6 bloques que ahora